Hola, ¿qué tal? Excelente día, martes 20 de diciembre del 2022. Es un placer para mí saludarte en este maravilloso día y te animo para que continuemos analizando lo que la palabra de Dios nos enseña en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5. Hoy vamos a leer el versículo 16, el cual dice así: Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que sí lleva a la muerte, y en ese caso no digo que se ore por él. Por medio de este pasaje, Dios nos anima a ocuparnos por el cuidado de nuestros hermanos en la fe, de estar orando por ellos y de animarles para que continúen confiando en Dios, recordándoles que estamos orando por ellos para que puedan vencer las tentaciones y no caigan en pecado. Así que nuestra actitud cuando vemos a otra persona que también sigue a Cristo, cuando ella cae en pecado, nuestra actitud debe ser de amor que nos lleve a orar por ella y no a juzgarla o a cortar toda relación como si nosotros no tuviéramos luchas y pruebas. Analicemos pues nuestra actitud ante las situaciones donde vemos que otras personas fallan. ¿Somos como los fariseos que agarran piedras para criticar y exhibir en público la caída de nuestros hermanos en la fe? ¿O actuamos como Cristo, orando y hablando con ellos, invitándoles a que se arrepientan y no sigan pecando ya más? Ahora, debemos notar que este pasaje de Primera de Juan utiliza la palabra muerte para referirse a la separación de Dios, a la muerte espiritual. Si leemos Primera de Juan 3:14, dice así: Sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. Todo aquel que no ama permanece en la muerte. En toda la carta del apóstol Juan, en esta primera carta del apóstol Juan, se contrasta la muerte con la vida eterna, con el fin de apartar al seguidor de Cristo de ella, al seguidor de Cristo que tiene la vida, de apartarla de la persona que niega que Jesucristo es el Hijo de Dios y que odia al creyente. Mira, Primera de Juan 3:13 dice también: hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Entonces, ¿quién es el que comete pecado que lleva a la muerte? Bueno, según el contexto de la Biblia, es la persona que rechaza que Jesús es el Cristo, que rechaza que Jesús es el Mesías prometido, que rechaza a Jesús como el enviado de Dios para quitar el pecado del mundo. Quien rechaza entonces a Jesucristo, rechaza por ende amar a su prójimo como a sí mismo, y es quien comete este pecado que le lleva a una separación eterna de Dios porque no ha querido recibir el evangelio de que Dios envió a su Hijo para salvarnos. Quien cae en este pecado no tiene una relación con Dios ni con su Hijo, ni deja que el Espíritu Santo le convenza de su perversidad. Por lo tanto, no goza de la vida eterna porque no quiere recibirla de la manera como Dios quiere dársela. Y además deja de congregarse en una iglesia o en su iglesia porque realmente no permanece ni pertenece a ella, sino que siempre se ha comportado como un engañador. Primera de Juan 2:19 dice: los enemigos de Cristo estaban entre nosotros, pero se fueron, pues realmente no eran de los nuestros. Si ellos de verdad hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado, pero se fueron y así demostraron que ninguno de ellos era realmente de los nuestros. Por lo tanto, invirtamos nuestro tiempo en oración, intercediendo por quienes aman a Dios, por quienes necesitan ser fortalecidos, por quienes creen, pero a veces fallan. Oremos por ellos para que se arrepientan y se atrevan a acercarse a tener una mejor relación con Dios. Y quienes rechazan deliberadamente a Jesucristo, bueno, pidamos que Dios siga trabajando con ellos y que sea su Espíritu Santo quien les convenza de sus perversidades. Debemos notar que este pasaje de 1 de Juan 5:16 usa el término oración no solo para que la persona que ve a su hermano caer ore en privado por él, sino que esta expresión implica orar con él, exhortándolo a que busque a Dios, a que se arrepienta y se deje transformar por Cristo. Por eso, no seamos indiferentes cuando vemos que otras personas que siguen a Cristo están batallando o tienen luchas. Oremos por ellos y con ellos y seamos usados por Dios para que ellos crezcan, maduren y se reencuentren con Cristo. Espero que esta reflexión sea útil para ti y que puedas continuar meditando en lo que Dios te ha mostrado hoy.
Que sigas teniendo un bendecido día. Dios te guarde. Hasta mañana.